¿El audio se escucha bien? ¿Todo perfecto? Wow. Listo. Bueno, bueno chicos, hoy 17 de junio, siendo las 6:50, vamos a arrancar con la conferencia del día de hoy. Si no estoy mal, es la número 18 de este año. Perdón, 17. ¿Qué pasó acá? Listo. De la actividad de proyecto 6, operar procesos de comercio internacional, y su actividad de aprendizaje 15, establecer procedimientos para la exportación, importación y nacionalización de mercancías de acuerdo con la normatividad vigente. Como siempre, reciban un cordial y especial saludo a todos y cada uno de ustedes los que han podido ingresar el día de hoy, y a quienes quizás en 1 hora, 2 horas, o en el día de mañana, o en el día de fin de semana, verán la transferencia. Agradecerles que aprovechen estos espacios que se hacen con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con el fin de cumplir el objetivo mío, que es ser el facilitador que los acompañe en este proceso, pues sobre todo ayudándole, como ustedes se han dado cuenta, con algunos links, algunos materiales, para que ustedes tengan todos los elementos y se dediquen y se concentren al desarrollo de las evidencias, que no hay excusas, profe, es que no sé por dónde buscar. De la sesión anterior, pues ya estamos terminando el día de hoy a las 12 de la noche la actividad de proyecto 5, comprendía las actividades 13 y 14, o sea, con esta 14 le estamos terminamos la actividad de proyecto 5. De pronto a algunos les ha dado trabajo encontrar la grabación, porque digamos la grabación creo que la hicimos el 4 de junio, la hicimos como 8 días antes de iniciar las evidencias, teníamos un tema de tiempos para coordinar con los instructores de inglés, pero pues allí está la información. Ahorita al final revisamos dónde encuentran la grabación, que la encuentran o en un anuncio o la encuentran por el botón sesiones en línea, grabaciones, conferencia web. Listo. En esta actividad de proyecto 15 vamos a desarrollar 8 evidencias. Hoy vamos a explicar las 4 técnicas, que es la asesoría caso de exportación. Esta palabra infografía no debería estar acá, puede estar es en la segunda. Bueno, como esto es en vivo y en directo, vamos corrigiendo. La evidencia 2, presentación de la ruta importadora. Esa, si en algún momento la podemos volver infografía, ya cuando la abordemos hablaremos de ello. La evidencia 3 es un ejercicio periodístico, es una evidencia muy sencilla, simplemente es buscar un artículo de los 3 últimos años para darle un tratamiento especial y presentar la evidencia. Vamos a tener 2 evidencias de ética, la 4 y la 7. La evidencia 4, derechos humanos en el marco personal, en el ejercicio de mi profesión. La 7 es una ficha de valores y principios éticos y profesionales. Yo creo que la otra semana haremos la conferencia para estas evidencias. Vamos a tener la otra evidencia técnica, es la 6, ejercicio práctico, identificación de la posición arancelaria de sus productos y requisitos asociados. Y las 2 evidencias de inglés, una que es un sumario, un resumen de la exportación y la importación, y la otra una presentación de exportaciones. Entonces, esas evidencias las vamos a hacer hacia el final, para proceder a mostrarles el cronograma de esas evidencias. Pues vamos a explicar 1, 2, 3 y 6. La 1 y la 2 arrancan mañana 18 y van hasta el 24 de junio, o sea, hasta la otra semana. Y esta 3 y esta 6 las vamos a explicar porque sé que algunos terminan estas y pues les queda tiempito para comenzar a trabajar las otras. Entonces por eso van del 18 hasta el 30. O sea, inicialmente arrancamos haciendo la 1 y 2 y vamos trabajando algo de la 3 y algo de la 6. Si Dios lo permite, dependiendo de lo que me diga la instructora de ética mañana, programamos el martes o el miércoles una pequeña sesión en donde vamos a ampliar un poquitico el tema de la identificación arancelaria que se necesita para la evidencia 1 y para la evidencia 6. Entonces, de pronto tenemos la oportunidad de que nos acompañe
otro instructor acá en esa conferencia. La otra semana debemos hacer la conferencia para las evidencias de ética y finalmente, o sea, yo creería que después, o sea, como en 15 días, realizaremos la de inglés, que ellas la van a hacer del 1 al 8 de julio, es decir, esta actividad de aprendizaje arranca el 18 y vámonos hasta el 8 de julio la actividad de proyecto 6, operar procesos de comercio internacional y su actividad de aprendizaje, establecer procedimientos para la exportación, importación y nacionalización de mercancías de acuerdo a la normatividad vigente. Vamos, en esta tenemos 1, 2, 3 resultados técnicos y 2 transversales. Los transversales, el de inglés, leer textos complejos con un vocabulario más específico en inglés y general. El de ética, asumir los deberes y derechos con base a las leyes y a la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida. Los técnicos es clasificar mercancía en la subpartida arancelaria establecida en las notas legales del sistema armonizado al diligenciar documentos para exportación de acuerdo con su naturaleza, composición y uso, considerando su origen y destino. El otro resultado es ejecutar procedimientos para nacionalización de mercancías de acuerdo con políticas de la compañía y normas legales aduaneras vigentes, considerando diversos tipos de inspección, modalidades de importación y tiempos establecidos para la presentación de los documentos y la obtención del levante. Realizar procedimientos para ese es el otro tercer resultado, para la exportación de mercancías de acuerdo al régimen aduanero y exportación vigente al efectuar los trámites documentales y procedimentales ante las entidades gubernamentales delegadas según la normatividad establecida y considerando diversas modalidades de exportación. Entonces, confirmo, entonces, la evidencia 1 y 2 arranca mañana y vamos hasta el 24. Las evidencias 3 y 6 igual arrancan mañana, pero esas tenemos plazo para presentarlas hasta el 30. Listo. ¿De qué vamos a hablar hoy un poquito? Del comercio exterior, ¿qué implica el comercio exterior? Entonces vamos a abordar exportaciones, importaciones, y vamos a hablar un poquito de aranceles y partidas arancelarias. Listo. Inicialmente vamos a ver este video, que era el que les estaba listando. ¿Me confirma alguno? Abre el micrófono si el audio está bien, por favor. Voy a explicar cuáles son los documentos. Sí, señores. Buenas noches, está bien. Bienvenido. Listo, entonces arrancamos. Para que la información quede más precisa, voy a definir la base documental en 2 grupos. El primero, que estará conformado por los documentos que el exportador de manera directa debe de generar y los que debe de tramitar. Y el segundo grupo estará atendido por los actores que intervienen en la cadena logística y que por su mediación aparecen conforme el servicio se contrata, independiente del término de negociación, y que para esta explicación los vamos a conocer como documentos generados por terceros. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Es imperioso aclarar que el Incoterm define cuál de las dos partes, exportador o importador, contratan los servicios logísticos y por tal razón debe de estar atento a la base documental generada en el proceso. Bien, los documentos que aparecen previos a la exportación serán los siguientes. En primera instancia vamos a encontrar el contrato internacional, el cual se negocia entre las partes y se establecen las pautas del cómo se realizará esa compraventa internacional, atendiendo pormenores como el Incoterms, su versión y el lugar de entrega. También se establece el valor del contrato o cantidades a abastecer en un determinado periodo de tiempo. Se revisan las cláusulas de cumplimiento y responsabilidades de propiedad intelectual cuando sea el caso. Se establecen puntos geográficos de distribución y todas las demás particularidades que involucran el ejercicio de la compraventa internacional y que sea beneficioso para ambas partes. Una vez los involucrados acuerdan sellar ese pacto comercial, se establecen las ventas y en principio la cotización inicial, por así decirlo, será la factura pro forma, que se hace con el fin de iniciar la venta internacional y se destacan no solo las cantidades y valores, sino que se deja constancia de los tiempos en los que se despachará la carga. Se establece también la forma de pago y la demás información ajustada a las necesidades de esa exportación. Recordemos además que la factura pro forma es un documento informativo previo a la factura comercial que viene siendo la definitiva. Ok. Cuando
la negociación queda en firme, el exportador deberá alistar los documentos que le compete realizar y los que debe de tramitar ante las entidades del Estado, dependiendo también la naturaleza del producto, para que pueda salir del país de origen y asimismo, si es el caso, pueda enviar los documentos que le corresponde a su cliente y en el momento de la importación todo esté conforme también. Voy a detallar los documentos que el exportador debe de tramitar de manera directa a causa de la venta internacional. Estos son la factura comercial, que es la formalización de la proforma. Este documento define la responsabilidad de vender conforme a un Incoterm y su versión, valor, lugar de entrega y tiempos para la misma. También se establece la moneda de negociación, se establecen cantidades, el medio de pago y todos los aspectos que se pactaron previamente. El exportador también será responsable de emitir, solo cuando sea necesario, la lista de empaque, que más que comercial es un documento de carácter logístico, debido a que se profundiza la información del producto en su descripción, pesos, ya sean netos y brutos, el volumen. También se habla sobre la información de cada unidad de carga. Algunas listas de empaque incluso establecen la manera en la que se debe manipular o almacenar un determinado bien. Un tercer y cuarto documento, del cual es autónomo el exportador en su elaboración, son las fichas técnicas y manuales de uso, ya que estos documentos consolidan detalles específicos de los productos, tales como características técnicas, características de funcionamiento, aplicación, cantidades, armados, ensamble de partes, almacenamiento, fechas de vencimiento y demás información que sea relevante para el trabajo o el uso del producto, al igual que el modo de desecharlo cuando sea el caso. Sin embargo, hay otros documentos que, si bien el exportador los debe de entregar para el procedimiento aduanero de exportación o importación para su cliente, según corresponda, no tiene la potestad de emitirlos de manera directa o autónoma. ¿Por qué? Porque dependerá de las autoridades en las entidades estatales, las cuales avalarán la legalidad, calidad o elaboración del producto para la exportación. Estos son, por ejemplo, en primera instancia, los certificados de origen para que el importador pueda acogerse a beneficios arancelarios y los cuales se tramitan con entidades específicas de cada gobierno. Estos ayudan a identificar el origen nacional o regional del producto. Asimismo, se convierte en coadyuvante de las estadísticas en la producción nacional. Por su parte, hay otro que es la hoja de seguridad, y este documento describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar, incluso desechar con seguridad, siendo una herramienta de orden logístico, administrativo, legal y aduanero. También encontramos los registros de orden sanitario. Por su parte, los emiten las entidades encargadas de la seguridad sanitaria de los países, en productos del sector médico para humanos, al igual que veterinarios, alimentos, agropecuarios, cosmético, aseo y entre otros, para garantizar la calidad de ese grupo de productos en el mercado. Encontramos también los vistos buenos y permisos que se tramitan con las entidades que correspondan, conforme la naturaleza de la mercancía y su vigilancia y control. Por ejemplo, los permisos anuales para la exportación de hidrocarburos de especies vegetales. Cada uno de estos se tienen que formalizar con las entidades que competen a su sector económico. Bien, en cuanto a las certificaciones de calidad, se tramitan con organismos avalados y acreditados en instancias internacionales y de los cuales cada exportador deberá acogerse de manera previa al cumplimiento de requisitos que involucran la norma que se desea por medio de auditorías internas y externas, ajustando los estándares de calidad del producto o del servicio. Por su parte, la certificación de conformidad prueba la libre circulación de productos que requieren ser homologados y registrados, y estas certifican el sistema de gestión de calidad, calidad del producto y competencia técnica del mismo,
con el fin de garantizar la normativa de las mercancías en un espacio geográfico determinado. Y pues hay que aclarar que hoy en día son exigibles para una gran gama de productos alrededor del mundo. Encontramos también las declaraciones de cambio, en el caso de Colombia. Son los documentos que soportan los cambios internacionales y son el resultado de la operación del movimiento de divisas. Estas ayudan a verificar que el exportador recibe los pagos conforme a una venta legal a nivel internacional, independiente del medio de pago que se haya utilizado. Otros documentos serán los análisis de laboratorio, que hacen parte de la metrología y que se llevará a cabo por organismos competentes y que atan a la conformidad de los productos y que aseguran además la protección al consumidor final. Encontramos también los registros de etiquetado, que enlazan al producto con temas de propiedad intelectual, confidencialidad, usos de marcas, signos, colores, olores, formas. Es decir, todo lo que involucra el reconocimiento de un bien en el mundo y que puede acarrear inconvenientes cuando no se dan los permisos para su comercialización o explotación en un lugar determinado. Los certificados de exportación pueden cambiar de nombre dependiendo del lugar de origen de las cargas, ¿no? En general, es el documento que avala que la exportación se dio con la normativa aduanera del lugar de origen y muchas veces puede ser solicitado por el importador para su procedimiento de legalización cuando son productos del área pecuaria, agrícola o de explotación maderable, debido a la protección que se exige sobre especies amenazadas en flora y fauna. Encontramos también las certificaciones de códigos de barras. Estos son documentos legales que corresponden a las necesidades logísticas de identificación de productos a nivel internacional cuando se exigen en las etiquetas y que dependiendo del destino cambia su codificación. Los códigos de barras automatizan procedimientos y reducen los errores humanos, al igual que ayudan a tener una trazabilidad sobre los bienes que se encuentran en el comercio. Bien. Aquí voy a hacer una pequeña interrupción. Aquí será bueno que ustedes le tomen un pantallazo o dejen por ahí anotadito en el minuto, a partir del minuto 9:30, el minuto 9:50 de este video, encontramos los documentos que regularmente puede tener una exportación. Como bien lo decía nuestra expositora del Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero, algunos de ellos, dependiendo del producto, lo requerirán todos, pero digamos que estos que son los más usuales. Listo, continuamos acá con la presentación. A nivel general, estos documentos se deben de tramitar con tiempos especiales de manera previa al proceso de exportación con el fin de tener el dossier completo en el momento de la actuación aduanera para así legalizar el régimen e impedir retrasos o malas experiencias con el cliente en el exterior. Hay otros documentos especiales como por ejemplo la certificación de inmunidad de maderas para las cargas que tienen embalajes como guacales o palets de material maderable y que se deben de tener por la sensibilidad a las plagas de este material. Muy bien, entonces, resumiendo, los documentos que el exportador debe de gestionar dependerán de la modalidad de exportación, debido a que según la manera en que se exporte el bien, asimismo los documentos se emiten o tramitan con entidades en origen. Otra circunstancia está dada a la naturaleza del producto. Dependiendo de esta condición, asimismo el exportador debe de organizar el procedimiento atendiendo la normativa documental del producto. Y otra condición son las causas especiales que pueden surgir por circunstancias políticas, económicas, de salud pública o bioseguridad y monetarias, entre otras más. Situaciones que pueden cambiar de manera momentánea para atender emergencias, por ejemplo, el caso de los desastres naturales o del orden público. Bien, ahora los documentos que aparecen por la actividad logística de la exportación y los que denominaremos documentos emitidos por terceros, porque el exportador no los genera de manera directa, aparecen de acuerdo a la operación. Listo, estos son, primero, el documento de transporte, que surge de la contratación del servicio a nivel internacional y que lo emite la agencia de carga. Este documento define la legalidad del transporte internacional y se convierte en el contrato de la prestación del servicio,
Además, es un título de valor, el cual se puede endosar con todas las obligaciones legales y aduaneras del caso. El documento de transporte puede tener incluido en el mismo la certificación de fletes o puede estar por aparte. La certificación se emite con fines aduaneros y ayudará a justificar el valor del transporte internacional y será pieza clave para la valoración aduanera y asimismo liquidar lo correspondiente a impuestos en el lugar de destino. Otro documento emitido por terceros son las pólizas de seguro a las mercancías, que es el contrato que se realiza con la agencia de seguros. Este contrato puede cubrir lo referente a traslados, manipulación, transbordos, almacenajes temporales, etcétera, de actividades más, conforme el pacto de la prima de seguro sobre el valor de las mercancías que se pretende asegurar. En el caso de Colombia, el valor liquidado de la prima de seguro hace parte del valor en aduanas de la mercancía. Por tal motivo se convierte no solo en necesario para evitar pérdidas durante la logística internacional con posibles siniestros, sino que es uno de los valores que hacen la base gravable en términos tributarios. Al igual que con el documento de transporte, la póliza de seguro se convierte también en una certificación del servicio del seguro internacional y por ende pasa a ser un documento soporte en la actuación aduanera, dependiendo del término de negociación pactado en la compraventa internacional. Hay otro documento que, de acuerdo con el decreto 1165 de 2019, que es la regulación aduanera colombiana, en su artículo 2, principios generales, se define así: autorización de embarque. Es el acto mediante el cual la administración aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación. Pues bien, esa es la autorización que materializa el documento para que las mercancías puedan subir al medio de transporte principal. Encontramos también la declaración de exportación o documento aduanero de exportación. Es el que contiene los datos que determinan las características de la mercancía exportada con el fin de conocer su identidad, exportador, importador, valor negociado y demás datos que identifiquen la operación, siendo además el último documento que aparece en el proceso exportador a nivel aduanero y que se genera de manera automática desde la autoridad de aduanas de cada país. Entonces, para dejar en claro, los documentos de exportación que se dan en todo el procedimiento aduanero de exportación serían así. En primera instancia, los que debe emitir el exportador de manera directa, dependiendo su producto o sector económico. En segunda medida, los que debe de tramitar la parte exportadora ante las entidades del Estado o entes reguladores con el fin de garantizar no solo la calidad del producto, sino la autorización para estar en el mercado local e internacional. Y por último, vamos a encontrar los documentos que aparecen por la actividad logística y que emiten cada uno de los actores en la cadena internacional, pasando incluso por la misma autoridad aduanera. Bien, espero que esta información haya ayudado a esclarecer dudas alrededor de este tema. Recuerden que en nuestra página web pueden encontrar mucha más información. Desde SMART de Colombia y el CELA empresarial nos sentimos felices al poder asistir a quienes requieran de respuestas precisas para la consecución de procesos amables en el comercio y la logística internacional. Listo, vamos ahí. Nos hacen pues el comercial. Les voy a dejar acá el enlace porque me queda la duda si lo coloqué en las filminas. Sí, o sea, estoy ingresando porque hay una persona que me está colaborando para ingresar. Ahí me escribí acá, Viviana, porque queda muy difícil cuando arrancamos. Entonces, hoy tengo a alguien que me está dando ese apoyo para ayudar a entrar. Listo. Bueno, entonces en esta primera parte, ¿qué pretendíamos? Que ustedes conocieran ese proceso de exportación del cual en alguna de las evidencias ustedes tendrán que mirar algunos pasos. Aquí en resumen,
Eh, esta información la saqué de un documento de la Cámara de Comercio de Tunja, en el cual habla de que hay que hacer esos pagos para exportar un estudio de mercadeo, una creación o formalización empresarial, si no está constituida la empresa, la determinación de la clasificación arancelaria, expedición del certificado de origen, solicitud de vistos buenos, si es el caso, dependiendo del producto, y el país hacia dónde va, contrato de compra-venta internacional, que lo vimos en el video que nos hicieron especial énfasis, términos de la negociación internacional, que esos son los famosos e-commerce, procedimiento aduanero de exportación de bienes en Colombia, documentos soportes de solicitud de autorización de embalaje y la declaración de exportación, reintegro de divisas y al final habla acerca de las modalidades de exportación. Estos documentos nos dan estas fuentes de consulta por Colombia y la MINTIC, que habla sobre los tratados de acuerdos comerciales. Aquí muy rápidamente, en las filminas, por eso se las envié, están en el estudio de mercado, que básicamente lo que el estudio de mercado debe identificar es la potencialidad del producto en el mercado internacional, y de acuerdo a definir ese producto, pues debemos encontrar la posición arancelaria del producto, de lo cual pues hablaremos, como les digo, más. Si no alcanzamos el día de hoy, lo haremos, si Dios lo permite, el día martes. Se recomiendan todas estas fuentes de información: Ministerio de Cultura, aquí encuentran acerca de los tratados comerciales que tiene Colombia. En la evidencia 1, les anticipo, hay que hacer algo con el país de Italia, entonces hay que verificar si tenemos tratado con Italia, ¿no? Entonces por aquí lo pueden consultar. En la página de ProColombia encontramos las herramientas del exportador. Hay otra página que se llama TrackMap, el cual encontramos estadísticas de comercio internacional, los índices de competitividad global, los encontramos acá. Asociación Americana de Marketing, encontramos tendencias del mercado. Hay una revista del mercado 2.0 también acerca de las nuevas tendencias, y la página de la DIAN, que con este enlace entramos al MUSCA y podemos llegar a obtener la clasificación del producto. Aquí, pues sobre esto, esa creación o formalización empresarial, dice la exportación de mercancía, exige que la empresa o persona natural formalice su actividad comercial, exigiendo que la persona obtenga o actualice su RUC en la casilla 54, donde se habilita como usuario aduanero y exportador, que lo obliga a operar bajo el régimen común con sus respectivas obligaciones. Lo anterior se debe realizar en las oficinas de la DIAN. Nos dan un link que podemos encontrar algunas preguntas. Dice este documento que fueron tomados estos 10 pasos es de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ofrece asesoría, entonces aquí nos dan un link en donde encuentran información de cómo legalizar. También el exportador se debe inscribirse en la ventanilla única de comercio exterior, el famoso MUS, donde se realizan diversos trámites como el registro de productor nacional, las respectivas autorizaciones previas, permisos, certificaciones y vistos buenos que otorgan las entidades gubernamentales en el proceso de exportación e importación. En el módulo de formulario único del comercio exterior, FUSE, los exportadores realizan el registro como productor nacional, que es fundamental para los certificados de origen. En el siguiente link puede ingresar a verificar los productores nacionales registrados. En el caso de que usted, por ejemplo, sea un comerciante que le compra a alguien y usted hace la exportación. Recuerde que es necesario obtener previamente la firma digital. Entonces, Certicámara es una entidad filial de la Cámara de Comercio de Bogotá que otorga un usuario y contraseña para acceder al MUS. Bueno, continuamos. La determinación de la clasificación arancelaria, pues es simplemente un código que nos lo dan de acuerdo al producto. Ahorita vamos a ingresar a la página de la DIAN y vamos a hacer una pequeña consulta, porque ustedes van a tener que determinar en la evidencia 1 una clasificación arancelaria. No se la voy a hacer totalmente, pero sí les voy a indicar más o menos por dónde, cómo pueden llegar a ella.
expedición del certificado de origen, pues era lo que nos hablaban en el video, que esos certificados de origen pueden ser emitidos de dos formas, por la autoridad aduanera, que son pruebas emitidas por la autoridad delegada por el gobierno. Entonces, la DIAN, como autoridad o delegado o entidad autorizada de Colombia, conforme que se señala que en el acuerdo comercial correspondiente normalmente se impresas en papel membreteado. Estas pruebas de origen requieren el trámite previo de la declaración juramentada de origen y deben diligenciarse por el exportador. Estas se constituyen una declaración del exportador bajo la gravedad de juramento con sus respectivas implicaciones legales. Una vez se realiza esa declaración juramentada, se procederá a solicitar el respectivo certificado de origen, documento que exige la aduana del país destino para acreditar algunas excepciones arancelarias. La autocertificación son pruebas de origen que son emitidas por el productor o el exportador colombiano con el importador en el país de destino sin intervención de la DIAN, siendo un ejemplo de autocertificación los acuerdos con Canadá, Corea, Salvador, Guatemala y Honduras. La certificación escrita o electrónica como prueba de origen establecida por la APC en los Estados Unidos de América, que puede ser emitida por el productor o el exportador colombiano o el importador en los Estados Unidos de América. Los certificados de origen digital se tramitan a través del BUSH por medio de la firma electrónica y son aplicables en México, Chile y Ecuador. Aquí nos habla acerca de algunos requerimientos que nos exige la DIAN. Bueno, solicitud de visto bueno, entonces en ese caso, de acuerdo al producto y al país a que va, y en algunos momentos hay que de pronto tener visto bueno del ICA, del Sistema de Información Sanitaria, el INVIMA, etcétera. Entonces aquí hay algunos enlaces donde se pueden verificar esa solicitud de vistos previos. Cuando se va a exportar en la página de la DIAN, allí nosotros también podemos encontrar cuáles son esos vistos buenos que se llegaron a necesitar. En la evidencia 6 nos pide eso. La idea es que nosotros presentemos unos pantallazos, que eso lo vamos a hacer por la página de la DIAN. Listo. Contrato de compra-venta internacional, pues ese es vital, porque sin ese documento pues no hay la información. Aquí lo dice en este párrafo: es importante ofrecer herramientas a los empresarios que permitan blindarse ante posibles eventualidades futuras, por lo que se suministra un modelo genérico de contrato de compra-venta internacional que puede ser adoptado por los empresarios, pymes, y que ha sido elaborado por el Centro de Comercio Internacional como fuente de consulta gratuita, y aquí está el link. Bueno. Términos de la negociación, entonces es básicamente el acuerdo a que cómo lo vamos a hacer, o sea, cómo va a ser. Entonces algunos de ellos en fábrica, en inglés se llama SWOR, franco por creador, picarre, transporte pagado hasta, o sea, hasta determinado punto el exportador paga, y de ahí para allá sigue. Digamos que este es el proceso de exportación. Pues aquí sale de este punto donde está la ERE y va a venir aquí al SENA. Entonces, algunos de esos acuerdos, el importador se hace responsable de la carga y seguros desde que lo recibe acá, que es este que se llama en fábrica. Y en algunos otros, el exportador es el que responde y se lo entrega en la fábrica de él. Entonces, esos son, digamos, que todas estas diferentes modalidades. En la conferencia si lo permite, del martes, los ampliaremos cada uno de ellos, porque digamos que es un tema bastante amplio y la idea es darle la información para que comiencen a desarrollar las 4 evidencias. Listo. Pues el mito de exportación de bienes en Colombia. Entonces, lo vimos en el video, nos hablaban del decreto 1165-2019 y la resolución 046 del 2019, comprendiendo que el Poder Ejecutivo de nuestra Colombia se encuentra realizando esfuerzos para simplificar esa normatividad reglamentaria existente, siendo un claro ejemplo los decretos únicos reglamentarios que se originan en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el COMPES 3816 del 2 de octubre del 2014, requiriendo mencionar el DUR 1074 del 2015, que determina la estructura del sector. Entonces, una parte normativa. De ese decreto 1165,
del 2019, su artículo 346 y los siguientes, entonces nos hablan de solicitud de autorización de embarque, traslado del lugar de embarque a zona franca para el día de traslado, ingreso a zona primaria aduanera o franca, inspección aduanera, autorización de embarque, embarque, certificación de embarque, declaración de exportación definitiva. Aquí básicamente es un pequeño mapa del proceso desde que arranca, se crea la empresa, o sea, se registran en el BUS, se hacen los términos de pago, se determina la factura, y digamos que eso es todo lo que, digamos, hace el empresario. Ya la parte aduanera son ya estos puntos, que se refiere a selección de normas de origen, declaración juramentada de origen, presentación, hay que hacerlo en MISCA, que se hace en la DIAN, solicitud de vistos buenos, y antes había que determinar la clasificación arancelaria, el trámite aduanero, la solicitud de autorización de embarque, la aceptación, el traslado a la zona portuaria, el embarque, la certificación de embarque, declaración de exportación y ya la destrucción o de otro origen. Y listo, y aquí pues digamos que es un mapa general de ese trámite aduanero que se hace. Las solicitudes de autorización de embarque. Entonces el exportador o su agente de aduanas gestiona esa solicitud de autorización de embarque a través de la plataforma de la DIAN. Ese SAE puede realizarse como embarque único con datos definitivos o provisionales y podrá efectuarse de forma global con embarques fraccionados. El SAE es aceptada cuando la autoridad aduanera acusa el recibo satisfactorio de la misma por intermedio del sistema. Ese SAE tiene una vigencia de un mes. Vencido ese término, debe tramitar nuevamente una solicitud. Dentro de dicho periodo debe hacer el traslado e ingreso de la carga a la zona primaria, puerto, aeropuerto, puesto de frontera o zona franca, y embarque de la misma empleando la planilla de traslado a través de los servicios informáticos electrónicos autorizados. Hay una inspección aduanera, hay una autorización de embarque, el embarque es la operación de carga, el medio de transporte de la mercancía que va a ser exportada con previa autorización de la autoridad aduanera, certificación de embarque, es el transportador transmite a través del sistema informático la información de manifiesto de carga dentro de los tiempos establecidos, declaración de exportación definitiva, cumplió los trámites anteriores del exportador y o declarante, agencia de aduana firmará y presentará la declaración de exportación DES en su forma 600 por intermedio de los servicios informáticos de la DIAN y quedando así finalizado el proceso. Documentos, soportes de la solicitud de autorización de embarque y declaración de exportación. Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación, es la factura comercial o el contrato, vistos buenos o autorizaciones cuando dio lugar a ellos, el producto y el país hacia donde va la mercancía. El mandato cuando actúe como declarante una agencia de aduanas o un apoderado. Los documentos soportes de la declaración de exportación son los mencionados anteriormente y se debe incluir el documento de transporte, conocimiento de embarque, guía aérea, carta aporte, documento de transporte multimodal, si es el caso, lista de empaques si se requiere, certificado de origen si se requiere y demás que otorguen soportes a la operación o que sean exigidos por la normatividad vigente. Reintegro de divisas es necesario pactar previamente con su contraparte en el exterior el medio de pago a utilizar, ya sea un giro directo, anticipado, contraentrega de documentos o alguno que utilice una cobertura de riesgo, tal como cartas de crédito o de garantías stand-by. Para ampliar los conceptos se sugiere consultar la guía práctica de medio de pagos internacional. Recuerde que por normatividad legal vigente la canalización de divisas, productos, exportaciones debe ser canalizada a través de intermediarios del mercado cambiario autorizados como bancos comerciales o cuentas de compensación. Las modalidades de exportación, de acuerdo al decreto 1165 del 2019, su artículo 364 y subsiguientes, es exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, reexportación, reembarque, exportación por tráfico postal y envíos urgentes, exportación de muestras sin valor comercial, exportaciones temporales realizadas por viajeros, exportación de menajes y algunos programas de exportación. Listo, eso en términos generales es todo el tema que tiene que ver
con las exportaciones. Adicional en los documentos que viene en la guía, este de acá, pues van a encontrar más información, sino que pues, quise buscar como información de los 2-3 últimos años, porque de esto hay mucha información, pero en algunos casos esto se va desactualizando. Aquí muy rápidamente esta presentación de la Cámara de Comercio de Tunja, y les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con el tema de importación. Entonces, ¿qué es importar? Importar es un proceso sistemático de recepción de mercancías provenientes de otro país y se hace de manera documental y cumpliendo con los requisitos que según se aplique. Aquí no vamos a ver los videos. El enlace pues está en la presentación. Allí más adelante ustedes lo podrán ver. Aquí en este caso concreto, en la Cámara de Comercio de Tunja, nos presenta un caso en el cual el señor López es gerente de una comercializadora distribuidora de Paquito SAS, que se dedica a la importación de materiales de plástico, el cual constituye en Colombia a los fabricantes de productos plásticos para el hogar. O sea, me imagino que estamos hablando de baldes, cepillos, etc. El señor López se encuentra en Shanghái, China, con un proveedor que tiene 2 referencias de plásticos y decide acercarse a la Cámara de Comercio de Tunja para que lo apoyen en su proceso de importación. Para eso es importante realizar el primer paso. Ya lo hemos hablado, la investigación de mercado, el análisis de la información, que es simplemente un cuadro comparativo para medir costos, de acuerdo a los ICOMTER, tasas de cambio, información logística para traer la mercancía, solicitar una cotización internacional, que es permitir conocer el sabor adicional que requiere el producto con los trámites, pago de aranceles y si así puede ingresar la mercancía al país, el despacho y el ingreso de la mercancía a Colombia. Una importación es la introducción de una mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional o de una zona franca, teniendo en cuenta las formalidades aduaneras, dice la DIAN, y los demás organismos de control nacional, dependiendo del producto a importar. En cuanto al estudio de mercado, pues se tiene que hacer por la necesidad o ganas de iniciar un nuevo negocio o emprendimiento, importar un bien. Es importante que se realice una investigación de mercados para que de esta manera determinar cuáles son los beneficios y las posibilidades que tiene que sea escalable, duradero, rentable en el mercado donde lo vamos a llevar, donde se va a ejecutar. ¿Para qué sirve? Pues para determinar cuántos consumidores vamos a tener, qué necesidades vamos a satisfacer, qué beneficios vamos a prestar, qué beneficios vamos a ganar, el precio dispuesto a pagar por ese producto y determinar nuestro nicho de mercado. El estudio de mercado es un método en el cual se usan medios como teléfono, correo, internet, entrevista, observación directa, que nos va a permitir un análisis del mercado, cómo lanzar el producto y así poder diseñar una estrategia para dar a conocer el bien a los consumidores. Estudio de mercado externo. Entonces, es simplemente cuando contratamos a alguien para que nos ayude con ese estudio de mercado y nos apoye. Es importante tener claro el producto a importar para poder realizar un estudio de mercado. O sea, no puede ser que, vamos a hacer un estudio de mercado para, digamos que vamos a llevar equipos de oficina y después resultemos llevando otro producto muy diferente a ese equipo de oficina y ya pues los términos cambian. O sea, es muy diferente los equipos de oficina, por ejemplo, a llevar una sala. Si tendremos mercados por allá, si nos saldrá rentable, etc. Y unos muebles de sala. Aspecto a tener en cuenta en esa preselección del estudio del mercado. Entonces, primero que todo hay que tener oferta de producto a nivel mundial. ¿Cuáles son los países que lideran las ventas y la producción de los productos que nosotros deseamos importar? Comportamiento de las importaciones colombianas, analizar si se ha importado bien en Colombia y cómo es el movimiento de mercancías a nivel nacional, para así parametrizar de dónde vienen, cuál es su precio y qué otros proveedores nos pueden ofrecer ese producto. Canal de comercialización, identificar si el canal es directo o a través de intermediarios para hacer comparación de precios, los costos logísticos, algo importantísimo, para conocer los tipos de transporte usado, valor de fletes, tiempo y tránsito de costos, gastos locales, tanto de origen
como destino, para de esta forma hacer una tabla comparativa que nos permita analizar costos y precios finales de venta. Fuentes secundarias, pues son la información ya existente, en publicaciones que encontremos, artículos, documentos, estadísticas en las redes sociales, en páginas especializadas, en bases de datos y en general en Internet. Las fuentes primarias es la información que es nueva y se encuentra en su origen. Por ejemplo, logramos hablar con un proveedor allá en Shanghái y logramos de pronto hacerle encuesta a algunos otros empresarios que también traen ese producto. Pueden ser proveedores, clientes, comerciantes y personas que puedan dar información del producto o servicio a importar. Debe ser recopilada por empresas especializadas en desarrollo e investigación de mercados para que la información sea útil para la toma de decisiones. Es una recomendación que nos dan aquí en cuanto a las fuentes primarias, y en cuanto a las fuentes secundarias, entonces recomienda un periodo máximo de 3 años anteriores. Sí, lo que yo decía ahorita en un artículo que ustedes tienen, que en un ejercicio periodístico también les recomiendo que busquen artículos de 2019, 2020, 2021. Entonces, de ahí para atrás, digamos que no son tan valiosos porque los contextos van cambiando. ¿Cuál es el resultado de esa investigación? Que vamos a saber cuántos proveedores hay, cantidad de proveedores en el mercado, cuáles ya han importado, tienen presencia en el mercado, tiempos de tránsito, entrega, logística, el famoso lag time, la calidad del producto, el conocimiento, mercado, revisando aspectos importantes en calidad y precios iguales o similares, garantía, devoluciones por daños, averías, faltantes, tiempos de entrega, después de realizar la devolución para así garantizarlo al mismo cliente final. Todos estos son aspectos importantes. La logística y la DFI, que para ustedes no es desconocida, de acuerdo al término de la negociación pactado, el famoso 5P, revisar los aspectos logísticos en cuanto a transporte, riesgos, responsabilidades. Y unas recomendaciones finales es verificar si la mercancía de libre importancia o tener en cuenta los requisitos legales y aduaneros del producto. Factibilidad de la importación. Entonces debe realizar nuestra investigación de mercado. El empresario debe medir la factibilidad económica, o sea, si le interesa, si su rentabilidad, su retorno es el que espera para importar el producto. Pues hay que tener claro que no solo implica saber qué incurre, sino saber si se tiene el poder adquisitivo y la disposición de tiempo, y así se determina la viabilidad del proyecto. Con ese análisis, el empresario podrá mitigar los riesgos e incertidumbre para operar un nuevo negocio, innovar o modificar su operación comercial. Seguido a esto, se podrá solicitar cotizaciones finales a cada uno de los proveedores que se ajustan al mercado importador. Precio de compra del producto. Entonces, después de que reciben las cotizaciones, es importante que verifiquen ciertos aspectos y revisar el punto por punto de esta, entre cuales se encuentran artículos exactos solicitados, empaque, embalaje, si se va individual, va general, con etiquetas, sellos, costos del ajuste de la demanda específica, el porter, que es el término de la negociación a cotizar. Pues dependiendo del término seleccionado, el precio de compra al proveedor también puede sufrir una variación. El precio de envío. Después de verificar el término de la negociación, es importante verificar el tiempo de transporte que sea más adecuado, pues el marítimo, aunque es el más económico, los tiempos de tránsito son mucho más largos. En cambio, el transporte aéreo, los precios son más altos, pero los tiempos de tránsito son muy rápidos. Lo importante para esto es tener en cuenta el peso, el volumen y la frecuencia de envío por ambos medios. Por ejemplo, en el caso colombiano, la exportación de flores pues, se hacen en avión porque es un producto, de cierta manera, muy perecedero, entonces necesita llegar rápido. Por el otro lado, es importante tener en cuenta la dirección exacta de la recogida de la mercancía y la entrega. Pues dependiendo de esto, puede incrementar el valor de los fletes terrestres hasta el puerto, hasta el aeropuerto. Margen del producto, perdón, costos de los aranceles. Es importante también verificar en el sistema armonizado la partida arancelaria que identifica el producto. Pues en Colombia las importaciones están sujetas al pago de aranceles al momento de su entrada. Para esto, antes de realizar la importación, debe verificar su posición arancelaria del producto, lo cual lo debe hacer en la página web de la DIAN. Allí usted podrá determinar el valor del gravamen, por pagar, IVA, preferencias arancelarias del producto. Es importante tener en cuenta esto, pues después del pago de los impuestos y demás, el valor del producto va a variar. Además, tenga presente que existen otros costos o gastos adicionales en puerto, agencias de aduana, bodegaje, fletes, etc.
el margen del producto. Después de incluir todos esos costos mencionados, es importante calcular la utilidad. Para esto, no solamente colocar un porcentaje, sino de tener en cuenta los costos administrativos y financieros dentro de su empresa, es decir, la parte operativa comercial, comisiones de bancos, imprevistos, cambio de tasas de cambio y el precio final del producto no debe tener una vigencia mayor a 30 días. La partida arancelaria, entonces, es una posición, es un código único de un sistema armonizado que permite clasificar todas las mercancías a nivel mundial y es utilizado para cuantificar las transacciones del acuerdo internacional y asignar los impuestos de importación a un país. ¿Para qué sirve? Para analizar el comportamiento de su producto en el mercado internacional, para conocer el arancel aduanero en los mercados de su interés y conocer otros requerimientos que puede tener el producto. Entonces tiene una partida, que son los 4 primeros dígitos, una subpartida, que es lo que llamamos nivel armonizado, una subpartida de comunidad y una subpartida que es de nivel Colombia. Entonces, la única entidad autorizada para determinar la posición arancelaria de un producto es la DIAN. Elementos básicos de una cotización, entonces debe tener una información de la empresa, nombre, razón social del exportador, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, ciudad, país exportador y demás datos que considere la organización, una información de producto, nombre comercial, nombre técnico, posición arancelaria, cantidad, peso, volumen, vistos buenos, certificaciones de origen, entre otros. Una estructura de precios, fabricación de productos, empaque, etiqueta, embalaje, comercialización, transporte, seguros, comisiones de aduana, documentos, soportes, servicios portuarios y servicios financieros, entre otros. Términos de la negociación, policy contracts, el tiempo mínimo de despacho, transporte que se va a utilizar, medio y plazo de pago, fecha de entrega, descuentos y garantías, validez de la oferta y documentación de soporte. Soporte de apoyo a la oferta, manejo de muestras comerciales y promoción en el exterior. Nombre técnico del producto es aquel que se establece como descripción en la posición arancelaria. Es importante que el empresario conozca la descripción técnica del producto para facilitar los procesos de clasificación, trazabilidad y demás requerimientos que se exigen para ingresar el producto al mercado. Nombre comercial del producto lo asigna la empresa promotora. La posición arancelaria, que ya lo vimos, es el código de identificación de la mercancía que se le asigna al producto en el país de origen. Con esta variable se pueden conocer los requisitos de salida de la mercancía del país de venta y los de entrada. Código de identificación correlativo, entonces la posición arancelaria o código de identificación identifica la mercancía en el país de origen. Se debe tener en cuenta en el sistema armonizado los 6 primeros dígitos corresponden a la subpartida arancelaria y son iguales en todos los países del mundo. Pero la posición arancelaria se completa con 4 dígitos adicionales para llegar a 10 dígitos. Se establece en cada país de manera específica. No necesariamente es la misma en el país vendedor y en Colombia, pero se debe buscar una correspondencia entre ellas. Esto se conoce como correlativo. Condiciones de acceso son los requerimientos que se exigen en los países para autorizar el acceso a productos a su mercado. Se refiere al valor del gravamen arancelario, los impuestos, la restricción y normas fitosanitarias. Unidad comercial de venta es la cantidad de unidades de producto que se va a vender en el mercado internacional. Se define por unidades pares, docenas, metros, kilogramos, etc. Estos son datos fundamentales que el empresario debe conocer para calcular los costos del transporte a nivel internacional. Empaque y embalaje, se deben definir los tipos de empaques y embalajes que se van a utilizar, como también las dimensiones de los mismos para poder establecer el modo de transporte y sus respectivos costos. De acuerdo al manejo del empaque, juega un papel fundamental en las estrategias de mercadeo, debido a que además de proteger el producto, debe contribuir a la venta. Certificaciones de calidad se consideran actualmente como un factor de competitividad porque añaden valor, aumentan confianza a los compradores y facilitan el acceso a los mercados. Se debe especificar si el producto cuenta con algunas normas relacionadas con la inocuidad de los productos, los tamaños, los precios y la presentación, la selección, la protección al medio ambiente y la responsabilidad social. Vistos buenos son requisitos especiales que debe tener un producto para ser exportado. Por ejemplo, se exigen para productos de los siguientes renglones económicos: actividad pesquera, frutas, hortalizas, alimentos procesados, piedras preciosas, cultura y ecología, maderas en segundo grado de elaboración, entre otros. Fechas de entrega es el día que se establece para la entrega de la mercancía. Este tiempo depende del e-commerce que se ha elegido al comienzo de la negociación.
Bueno, listo, hasta aquí. Entonces, como les digo, esta es una información de la Cámara de Comercio de Tunja, que es un buen documento, sobre todo actualizado. Yo sé que en nuestras semillas, pues algunas cositas llevan ya algún tiempo y como lo mencionamos ahorita, más de 3 años, pues implica de que ya alguna cosa ha cambiado. Listo, estos son algunos ejemplos de esas partidas arancelarias, algunos productos que trajimos allí. Bueno, aquí sobre esto no voy a hablar más del sistema armonizado. Vamos a entrar directamente. Entonces, yo sé que fueron muchas cosas que hablamos desde solo esos, digamos, esos 2 o 3 pequeños aspectos, importación, exportación, pero la idea es que ustedes tengan muchos elementos para desarrollar de manera adecuada las evidencias y cuando en sus empresas en algún momento alguno tenga la oportunidad de trabajar en un área de comercio exterior, en una agencia de aduana, pues ya conozcan vagamente cómo es el proceso. ¿Alguno de ustedes trabaja en estos temas? De los aprendices que están acá el día de hoy. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto llegamos? Llegamos 10. Andrés, Camilo, Claudia Rocío, Edwin, Ferney, John Edward, los estoy nombrando, Juan Sebastián, Viviana, ¿no? Mira, mira si me han escrito por el chat, porque yo quiero el contacto aquí, no. Listo, entonces vamos, si no hay comentarios, asumo que no. Listo, explicación del caso que se llama asesoría. Entonces, esta es una... ¿Alguno de ustedes me quiere ayudar a leer estos 2 primeros párrafos? ¿Sí se ven bien? Pero de a uno. Para que no quede en la grabación solo mi voz. Vamos bien de tiempo. Bueno, vamos a ir al punto. Entonces, es la evidencia. La imagen como tal, instructor, perdón. Acá. La imagen como tal se ve un poco borrosa, pero como tal el texto que su maestra está señalando se ve bien. Entonces, ayúdame con estos 2 primeros párrafos. Y yo hago aquí estos los que se ven como feitos. Ahí aumenta el tamaño, ¿sí? Se supone. ¿Sí se va a animar algo o no? No. Allí mejoró. Listo. Entonces arranquemos. Entonces dice, al operar procesos de importación y exportación de acuerdo para los parámetros que establecen diferentes países, es necesario seguir los requisitos de entrada que tiene cada uno, como ya lo he mencionado antes, como políticas internas, externas, regiones hacia donde van los productos. Entonces, esta evidencia que nos busca, que ustedes se apropien los conocimientos básicos sobre el proceso de exportación. Y para ello nos debemos basar en un material de formación que se llama Fundamentos de Comercio Exterior y en algunos materiales complementarios, como los que aparecen en la semilla del curso y algunos de estos otros enlaces que yo les he dado en la actual evidencia. Entonces, ¿cuál es el caso? Un productor colombiano quiere exportar muebles, salas, comedores y alcobas tipo rústico a Italia. Por ello, requiere saber cuáles son los requisitos mínimos o qué debe alistar para aplicar a un mercado internacional. Entonces, lo primero que hay que determinar es que ese punto de esto, lo que quedó acá, que no se ve bien, la exportación de bienes y servicios implica 2 procedimientos sustancialmente distintos. Por eso la pregunta que debe hacerse es si va a exportar un bien o un servicio. En este caso, sería un bien, que son muebles tipo rústico. Lo que, entonces, muebles, que está acá, tipo rústico. Ay, muebles tipo rústico. Entonces, esa es lo primero que hay que determinar. Entonces, vamos a exportar un bien. Entonces, tenemos que buscar cuál es el procedimiento para exportar un bien. Teniendo en cuenta lo anterior, asuma su rol, o sea, el papel que ustedes van a desempeñar en esta evidencia como un asesor de comercio internacional y elabore una lista detallada en donde explique
todos los requisitos mínimos y documentos que ese productor debe tener en cuenta para incursionar en ese mercado italiano. Asimismo, recuerde incluir cuál es la partida arancelaria de estos productos y con esta partida si paga o no arancel y qué porcentaje es. Tenga presente que usted está brindando una asesoría tipo profesional y de acuerdo a la respuesta que usted dé, el exportador debe tomar una decisión. Por lo tanto, sea lo más profesional y claro posible. Para este punto 2, yo le recomiendo para ese listado, pues hacer un cuadrito. Entonces, requisitos mínimos y documentos para exportar desde Colombia, muebles rústicos a Italia y básicamente es el documento tal y una pequeña explicación. Digamos, esa es la sugerencia, hacerlo en un cuadrito o igual lo pueden hacer así como texto. Este punto 2 dice, teniendo en cuenta que asuma el rol de asesor de comercio internacional y elabore la lista detallada. Entonces, ese, digamos que ese es el punto fundamental. Entonces, en esa asesoría, ¿quiénes participan? Tanto el exportador como la persona que está haciendo el estudio. Si se conocen, qué metas van a establecer, cómo van a trabajar juntos. El asesor debe brindar la información, aportar ideas y indica qué recursos puede llegar a tener. El asesorado que necesita clarificar necesidades, implementar y retroalimentarse, pues ¿para qué? Para tomar la decisión si es viable o no viable el exportar esos muebles rústicos a Italia. Entonces, usted allí qué tiene que analizar. Entonces, que era lo que en algún momento de la conferencia les di un enlace que donde estaban los tratados de comercio que tiene Colombia. Existen tratados de comercio aplicables entre los dos países, entre Italia y Colombia. ¿Habrá algún tratado internacional? Si existen o no, cómo afectan la exportación de ese producto, cuáles son los requisitos y cómo se evidencian ante las autoridades, cuáles son los documentos que se requieren, cómo se obtienen, cómo se gestionan esos impuestos y esos pagos, que fue, digamos, como alguna de las cosas que hemos mencionado en esa parte inicial. Entonces, cuando hablamos de que usted debe ser profesional, entonces usted tiene que pues, investigar, aportar la información suficiente y pertinente, ser objetivo y claro en esas comunicaciones y dominar los conceptos y términos de esta consulta. Entonces, ¿cómo vamos a presentar el trabajo? Entonces, debe incluir una introducción básica que nos debe mencionar el tamaño del mercado a penetrar, el poder adquisitivo de los italianos, las exportaciones a Italia en volumen, facilidades para exportar, cultura de consumo, ventajas y desventajas del mercado italiano, consultar los acuerdos vigentes con Colombia. Entonces, eso pues, lo debemos incluir allí. Enlaces de apoyo para esta evidencia, ustedes dándole clic acá, entonces van a la página de Colombia, van a la página de la DIAN, la ruta exportadora en ProColombia, cómo exportar, este es el Ministerio de Comercio Exterior, la famosa BUSH, la planilla única de Comercio Exterior, y adicionalmente les busqué este documento que es una cartilla de exportación, importación y exportación de productos maderables. Entonces allí también ustedes van a encontrar, digamos que con todos estos elementos ustedes tienen para desarrollar la evidencia. ¿Listo? Entonces esa es la propuesta que debe tener. Entonces PowerPoint o en Word, portada, una introducción, el listado detallado de los requisitos mínimos, las conclusiones y algo en el cual a veces fallamos un poquito y es en las fuentes. Muchas veces me hacen documentos muy bonitos, pero no colocan las fuentes. Entonces recordemos la introducción. Se debe haber identificado por qué es importante penetrar al mercado italiano con este producto, qué ventajas y desventajas existen, cuáles son los acuerdos vigentes de Colombia con Italia, para asesorar asertivamente al exportador y para que él pueda tomar la mejor decisión si va o no a exportar esos muebles tipo rústico. Hasta allí queda claro el contenido de esta primera evidencia, cómo lo vamos a desarrollar. O sea, no es simplemente, yo sé que muchos de ustedes consultan, pero creo que de esas consultas que hagan, la adaptemos a esto. O sea, listo, yo no puedo luchar contra eso que está allí en internet, pero la idea es que ustedes pulan esos documentos, porque muy probablemente algunos de esos documentos fueron
elaborados en otros momentos en donde habían otras condiciones y quizá no se puntualizó qué era lo que se debía hacer. Y entonces cada uno presentó lo que mejor encontró. Listo, ¿está claro hasta aquí esta primera parte de esta evidencia? Profesor, buenas noches. Y bueno, Habla con Luis Alberto. Luis Alberto, cuéntame. Profesor, pues básicamente se trata de hacer un informe detallado de cómo hacer una importación a Italia, con todos los requeridos. Exportación, perdón. A Italia. Listo, investigar y hacer el ejercicio. El día martes, si ahorita no alcanzamos por cuestiones de tiempo, revisamos en la página de ella cómo hallar esa partida arancelaria, o si mañana algunos tienen tiempo, estamos de 6:45 a 7:45, ingresamos y hacemos el ejercicio y de pronto lo dejamos grabado y lo colocamos después en algún anuncio para que ustedes puedan, pues hagamos entre todos el ejercicio, los ingresen 2 o 3 personas, que es, digamos, como algo que se tiene que determinar muy puntual, porque a partir de allí es que ustedes comienzan a realizar la investigación y este documento, esta cartilla de exportación, importación de productos maderables, los va a orientar mucho. ¿Listo? Digamos que esos son como los apoyos que yo les hago, o sea, tratar de definirles a qué debemos llegar a hacer y pues en algunos casos como llenarlos de muchos enlaces de consulta en donde ustedes van a encontrar la solución a muchas preguntas, porque como lo repito, la idea es que si en algún momento ustedes llegan a trabajar en eso, al menos ustedes conocen los enlaces, si esto se conoce allí, porque pues seamos sinceros, esto se aprende es en la práctica y en el día a día. Pero pues la idea es que si algunos de ustedes que digamos están trabajando en otras áreas y ya llegan a presentar una entrevista, al menos van a saber si entra uno a la página de ProColombia por allí. Entonces ese es como el gran objetivo mío, que ustedes conozcan toda esa página, la página de la DIAN, esto ingresa por aquí, para que ustedes se familiaricen, para cuando en algún momento le tengan la oportunidad de trabajar en esta área específica del comercio exterior, pues se puedan defender de una buena manera. Listo. ¿Alguna otra inquietud? La evidencia 2 es presentación de una ruta importadora. Entonces aquí vamos a ver efectivamente qué es la importación. Recordemos, es transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados a un país pretendidos para el uso o consumo interno. En este caso de Colombia, esas importaciones pueden ser de cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera del Estado con propósitos comerciales. Entonces, para esta evidencia, nos dicen que primero lea y analice el material de formación determinado, fundamentos del comercio exterior y los materiales complementarios. En ese material, allí ustedes van a encontrar importación de bienes, allí van a encontrar los pasos para importar los bienes. Aquí hay que revisar si dentro de estos pasos pueden ampliarse algunas otras cosas dentro de lo que vimos de la presentación de la Cámara de Comercio de Tunja, si hay algunas cositas adicionales. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted determine una ruta importadora, sus fases, y que el empresario debe analizar, considerar, evaluar en su proceso para realizar esa importación. Explicar procedimientos, requisitos, así como también indicar recursos e instrumentos útiles según el caso a estudiar. Aquí nos habla de que es una presentación animada. Entonces algunos me dirán, por eso me anticipé, pues lo podemos hacer como lo han hecho algunos en PowerPoint y le colocan el audio, o pueden hacer un video, pueden hacer una infografía, pueden hacer un mapa mental, un diagrama de flujo, de proceso, etcétera. Digamos, como dice acá la exigencia, presentación de manera creativa y dinámica para conocer los pasos de qué producto lo vamos a hacer, que es la pregunta del millón. Ustedes algunos, pienso que ya tienen bastante adelantado esto, cuando hacemos los ejercicios de la DFI, que hacían ejercicios que iban a transportar qué sé yo, recuerdo algunos ejercicios de café, recuerdo
alguien que trabajó el limón, bueno, alguna otra fruta. Entonces, la idea es que ustedes hagan una imagen, preferiblemente, esos pasos con un ejemplo concreto de un producto, con algún producto de los que ustedes vengan trabajando, los que tienen productos que han venido desarrollando durante la formación, o el que encuentren el tema, pero hacerme la versión suya, porque lo que buscamos es una presentación animada, creativa. Si alguien maneja pues otras plataformas, listo, lo básico. Profe, yo no sé manejar ninguna de esas cosas, hágalo mano, investigue y hágame en una hojita como hemos hecho con algunas evidencias que algunos han presentado. Eso también es valioso, porque es la producción intelectual de ustedes, y me parece que a veces tiene mucho más valor que copiar y pegar y medio leer, interpretar y escribir una hojita, que digamos es la otra alternativa. No debería decirlo, pero es lo que algunos en cierta manera hacen, pero de todas maneras hacen el apropiamiento del tema. Claro, esta presentación 2, esta evidencia 2 de la presentación. ¿Sí? ¿Alguno me confirma? ¿Están ahí todavía? Bueno, oigo un silencio. Me imagino que sí. ¿Podemos continuar? Ok. Bueno, entonces, vuelvo y ratifico. Entonces, eso implica que debe estar los pasos para las importaciones, los documentos para cada uno de esos pasos, seleccionar un país de origen, aquí colocamos Perú u otro, seleccionar un producto o hacerlo de manera general. Una presentación animada sería en Prezi, pero no sé si se puede manejar, o alguna otra herramienta, o lo que yo les digo, lo más sencillo, a mano. Por ejemplo, una manera fácil es hacerlo en Paint, usted coloca un cuadrito y ahí hace las flechitas, listo, eso queda inmenso, pero no importa, es su trabajo, digamos, esa también es una herramienta que deben atreverse a usar. Listo, sí. Edwin, adelante. ¿Sí? ¿Me está levantando la mano o fue por error? Bueno, si no, vamos a comprar. Entonces pasamos a la tercera. Entonces, ejercicio periodístico. Entonces, aquí básicamente, ¿qué vamos a hacer? Buscar una noticia que 3 años atrás, 2019, 2020, 2021. Entonces, buscar una noticia ¿de qué? Pues evidentemente de comercio exterior. Cuando ustedes ya la encuentren, vamos a presentar de esta manera la noticia. Entonces, nota periodística, la fecha de esa nota, el autor, quién la hizo. Vamos a hacer una introducción, que esa introducción, pues, que debe contener pues, la importancia, ¿por qué la seleccionó? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué pertenencia cree que tiene con nuestra formación? El punto 2, entonces vamos a hacer un resumen, que es una sinopsis de esa noticia. Si aborda alguna ley o decreto. La 4, si existe coherencia entre lo que presenta la noticia y lo que se plasma en la ley o el decreto. Entonces, si habla de un decreto, entonces revisar el decreto y ver si lo que dice ese artículo si corresponde o no corresponde. Argumentar por qué es importante para usted como asistente de comercio exterior conocer la normatividad. Pues finalmente, y las fuentes bibliográficas. Aquí nos habla que para el desarrollo de esta evidencia debe tener en cuenta el material Fundamentos del Comercio Exterior y los materiales complementarios asociados a la actividad y aprendizaje. Entonces, en estos ejercicios, buscar la noticia y responder a estas preguntas. ¿Cómo lo vamos a presentar? Entonces, vamos a escribir nota periodística, que colocan la fecha, el autor,
la introducción, el nombre del artículo, o sea, disputa gremial y acá, por los aranceles de las prendas de vestir, hacer una sinopsis, verificar qué ley o decreto menciona o hacerse referencia a ese artículo, porque es importante que usted conozca esa normatividad y hacer una interpretación de esa realidad, de esa economía global. Y las fuentes bibliográficas, o sea, no solamente de la nota, sino si tuvo que ir a buscar algún decreto que mencionaba el artículo, revisarlo. Entonces buscar esa noticia de máximo 3 años, 2019, 2020, 2021. Pienso que allí está es más demorado eso, y después simplemente organizar el documento. Evidencia 6. Identificación de la posición arancelaria. Entonces, para esto, ustedes en la guía, en las anteriores evidencias, lo que corresponde a la guía, aparece igual que aquí cuando ustedes ingresan a enviar la evidencia, el botón contenido, darle clic allí, ahí, aquí encuentran el detalle. Entonces, ahí vamos a desarrollar todos estos puntos. Entonces dice acá, retoma el producto o servicio que viene trabajando. Profesor, Señor. una pregunta. ¿Estas evidencias son para todo el cronograma de la actividad de aprendizaje 15? Sí, señor. Sí. Las dos primeras, que son las más sencillas, esas van hasta el 24. Y el artículo y esta otra evidencia vamos hasta el 30. Igual la actividad de aprendizaje va hasta el 8 de julio. O sea, tenemos tiempo suficiente para irlos trabajando. Y se van a dar cuenta que eso tiene hartos punticos, pero el desarrollo, después de que ustedes conozcan el material, no se van a demorar mucho. Igual por el grupo de WhatsApp, les envié la presentación. Si no, me escriben por WhatsApp si no están en el grupo para incluirlos o para enviarles la presentación. Les recuerdo mi número 320-220-4110, el que está en los anuncios. ¿Listo? Bueno, muy amable, profesor. Bueno, aquí muy rápidamente les voy a explicar. Aquí yo tomé un ejemplo del limón. Ustedes van a la página de la DIAN y consultan el arancel. O sea, yo digito en la página de la DIAN este código, con ese código me aparece esta información, que es la consulta que dice que consulta código de la nomenclatura. Entonces, aparte, con esta simple consulta, él me da otras acciones. Esta consulta que yo coloqué acá, limones, citrus, limón, limas, etcétera. Si le colocamos 10, 100, o sea, otros 4 dígitos, encuentro que son los limones, citrus, limón y el citrus, limón. No sé qué diferencia entre uno. No soy experto en el tema, las vemos como igual, pero también encontramos limas. Entonces, encontramos otras dos clasificaciones, el limón, dice limón sutil, limón común, limón criollo y un citrus aurotiofina. Y otra partida, bueno, esto sí lo conozco, limón Tahití. Y de esta debe ser como un nombre muy técnico. Toda esta información nosotros la sacamos de la DIAN. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ustedes escojan un producto. Con ese producto consultamos el código, este código que está acá, que es la posición arancelaria. Y con esa posición arancelaria, el sistema nos va dando esta información. Entonces, en donde aquí, vean, nos muestra para... Pues uno, la nomenclatura. Entonces está la DIAN, el código de la nomenclatura 805-50-100, que es este que yo presenté acá, que está vigente desde el 1 de enero del 2007. Y entonces aquí le da una descripción, entonces frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías, limones citrus, etcétera, limones citrus. La unidad física es por kilogramo, entonces todo eso está vigente desde el 1 de enero del 2007. Igual me muestra unas medidas, entonces, y tiene dos columnas, importaciones y exportaciones. Entonces aquí nos muestra las importaciones. Entonces, si yo le diera clic acá, me debe mostrar qué gravamen tiene ese limón. Si no me muestra el IVA, el tema de la importación, me muestra otros gravámenes por acuerdos internacionales, me muestra el régimen de comercio,
muestra una información ya de la DIAN, porque uno también lo puede consultar por el índice alfabético arancelario. Me muestra los documentos de soporte, que aquí en esta actividad no los va a pedir. Nos muestra las descripciones de la mercancía. En el caso de la exportación, entonces nos muestra cómo la encontramos por el índice alfabético arancelario, los documentos soportes para la exportación, que es en este caso la que nosotros de pronto iríamos a utilizar. Listo, entonces esto es determinar el producto y consultar el código. ¿En dónde? En la página de la DIAN. Entonces ya al final lo hacemos muy rápidamente, porque aquí se ve cómo salen todos los cuadros. No, mire, esto es determinar el producto y el sistema nos da esto. ¿Y qué vamos a presentar? Los pantallazos que nos muestra la DIAN. O sea, ahí no lo voy a poner a que me echen mucha prosa y mucha lúdica en eso. Otra consulta es indique el arancel. ¿Cuál arancel debe pagar? Entonces, hay esta página, www.max.1. Allí ustedes pueden hacer la consulta. Elegir el idioma español o los que se defienden con el inglés, pues hacerlo en el idioma inglés. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? El arancel. Aunque nos cuenta, y si acá lo mostré en la página de la DIAN, también lo pueden hacer. Relacione los requerimientos que puede tener su producto para ingresar al mercado de su interés. Entonces, ¿qué era esto que les mostraba? Aquí está un poquito más ampliado. Entonces, que es en este caso de la exportación, da clic aquí y ahí nos saca los documentos de soporte. Y en este caso nos va a decir documentos de registro fitosanitario, de importación, instituto visto bueno, etc. Y nos muestra qué documentos soportes, que eso es lo que nos pide en estos puntos. Listo. Entonces es un ejercicio práctico de la DIAN. Luego dice, selecciona tres oferentes. Entonces, aquí yo hice una pequeña consulta y entonces hay 11 miembros acá que fomentan la cultura exportadora en Colombia, entre ellos DHL, FEDES, UPS, World Courier, Land Courier, Cites Group, Servientrega, Urbano Express, Inexpress, Courier, Transky. Entonces, ustedes van a hacer colocar el logo y una pequeña descripción de la empresa. Entonces, empresa colombiana de carga de cabo, empresa internacional, etc. Y entonces, ese punto, seleccione tres oferentes, buscar, o sea, tres agentes que hagan esos transportes de comercio internacional. Con base en todos esos resultados, usted debe hacer un documento en el cual va a desarrollar una página. Ese sí va a ser el trabajo más grande, en el cual usted justifique si su producto o servicio tiene potencial para ser exportador. Aquí vamos a analizar, es el otro caso contrario a la evidencia 1. En la evidencia 1 vamos a analizar cómo nos va. No, es el mismo, porque es de exportación, porque vamos a llevar muebles a Italia. Aquí en este caso es justificar otro producto. ¿Cuál puede ser? Y los que hicieron el ejercicio de la FI pueden utilizar ese mismo producto o algún otro que encuentren en internet. Ustedes lo que me van a dar es su concepto. O sea, ahí digamos que el valor de la evidencia es el trabajo que ustedes hacen en la página de la DIAN para, de acuerdo al producto, obtener la clasificación, los vistos buenos, etcétera, y verificar si es viable o no exportar. Entonces, igual, profe, yo no tengo producto, ¿cómo lo busco? Usted también puede buscar por internet cuáles son los mercados más interesantes, que eso también lo encuentra en la página de ProColombia. Ahí pueden encontrar pequeñas ideas sobre qué podemos exportar. O sea, esto, pues aparte de ser una evidencia de pronto para alguno, en algún momento se puede convertir en un pequeño emprendimiento si de pronto juiciosamente cacharrea y verifica. Entonces, ¿qué me van a entregar? Entonces, en Word o en PowerPoint, una portada, una introducción y desarrollo de los puntos solicitados y las fuentes, o sea, qué información ustedes llegaron a consultar. Listo, finalmente, que fue la conferencia que hicimos de seguimiento, recordarles que en mayo nos dieron unos lineamientos. Entonces, personas que se alejen de la formación más de 45 días, comenzamos a hacerle procedimiento disciplinario académico. ¿Cuándo arranca el procedimiento? Cuando yo les hago un llamado de atención, un segundo llamado. Cuando sucede eso, ustedes deben contactarse conmigo
a responder ese correo electrónico y encontrarlos en las salas de atención de los martes o los viernes. ¿Para qué? Para que me cuenten uno qué les pasó, porque sé que algunos tienen temas médicos, porque pues, lamentablemente les ha tocado vivir el tema del COVID o algunas otras enfermedades que ya traían de atrás, cirugías pendientes, etcétera. Y nos pongamos de acuerdo de cómo lo vamos a poner al día. Si es el caso, que es muy imposible, pues ver qué alternativas hay, pues para que no siga ahí como apareciendo que no entra desde noviembre del año pasado, desde febrero, que no aparecen. Entonces, ese es definir eso. En cuanto a la cantidad de evidencia a entregar y aprobar, pues quienes encuentren entre 8 y 12 evidencias, hay que reportarlos. Entonces, en el caso mío, yo lo voy a reportar a partir de 9. Entonces, espero que con los informes que están saliendo semanales, vieron que la semana anterior lo coloqué en el anuncio, ahí donde dice Centro de Calificaciones, al darle clic allí van al documento, o ahorita lo estoy colocando debajo del anuncio, sale un anexo, porque algunos vean la conferencia y me preguntaban, profe, ¿dónde están esos cuadritos? Entonces los cuadritos están en los anuncios, ¿listo? Porque pues no, y es más, creo que les debe llegar una copia de cada anuncio que se hace por correo a ustedes. Entonces, la idea es de que, la idea mía pues sería no sacar. Pues los que ven que están en rojo son los que se reportaron en abril, en mayo no hice llamados de atención. Ahorita estoy en ese, pues hay presión de parte de coordinación académica, pero pues gracias a los cuadritos nos podemos defender de que hay más de 25 o 30 personas en cada ficha de que están dentro de estos términos. Entonces, cada semana, lo que yo siempre les digo, esto es como la alcancía. Cada semana, si ustedes logran enviar una evidencia, pues hombre, vamos a avanzar y pues vamos a salir de esa zona de peligro, por llamarlo así, para no estar en esos rangos de evidencia, porque lo que nos interesa es que lleguemos a octubre y que todo el mundo venga al día, cosa que el 3 de noviembre, creo que es que ustedes salen en cada etapa productiva, lo puedan hacer todos, que todos finalicen y aprueben su etapa lectiva para continuar con la etapa siguiente y no que de pronto se me queden, porque no nos van a dar más tiempo después de que se acaba. Si debe 15, 20 actividades, pues perdió. Y entonces imagínense, perder el año y medio. Pues, hombre, entonces es mejor desde ya que nos pongamos al día. Sé que algunos a veces se atrasan un poquito, pero la idea es terminar. Y vuelvo a decir lo que les dije hace 8 días. Es increíble que todavía hay algunos que deben 2, 3 evidencias de la anterior fase. La acabamos el 15 de abril, pasaron 2 meses y todavía están debiendo evidencias. Esto es en la ficha 93. A hoy a las 11 de la mañana ya habían terminado María Alejandra Suárez, Lenis Caterina, Enrique Manuel y Luis Alberto. Listo. Algunos tenían aquí algunos inconvenientes con la evidencia interactiva. Yo les voy a escribir a quienes la deben volver a hacer, porque a algunos les califiqué manual, porque les salía D y me usaban que les salía al 100, porque o sea, algo en el proceso no están haciendo. Entonces la idea es que lo vuelvan a intentar hacer y debe ser que al final están cerrando y no dándole un clic final y por eso no pasa la nota, entonces le sale de y ese es el problema. Y aquí no sé, Anderson y Humberto, no sé si ya la presentaron o no, porque tenía el caso con Ivonne, que estaba lo mismo, aparecía no enviada, hoy la volvió a hacer y ya hoy apareció, entonces ya no tuve que calificar manual. Entonces la idea, los juiciosos, esto pues, no es nada definitivo, sino que lo he venido haciendo como un reconocimiento a aquellas personas que hacen el esfuerzo de estar al día, hombre, pero igual, vea, hay personas que están muy cerquita, miremos, vea, toda una evidencia, vea, Yamile, Luzneira, Jonathan, Joan, Claudia, Melissa, a 2 evidencias, Judy, Gina, Gino, Angelo, Miri Marcela, Anderson, Humberto Javier. Entonces, yo espero que de aquí a 8 días, como estaba en el informe anterior, que habían 20 y algo, todos de verdecito, ya habrán completado la información. Y me preocupan si los que están en rojo son los que ya están en proceso de que lo retiren. Jason, Edwin, Reinel, Yuri, Caterina Guavita, Jonathan, Leonardo Mona Gordillo, Andrés Rafael, que son los que intentaré contactarme esta semana para que definamos a ver el plan de acción, porque vea 11 evidencias, 13 no han hecho nada en esta fase, entonces sí me preocupa de una manera pues, de que hay que hacer algo. En la ficha 94, entonces Angie, Ivonne, Diana Carolina, Fran Alejandro, Jonathan, María Angélica de la Hoz, están perfectamente al día. Muy cerca están Edwin,
Winnie, Yuricha, que regularmente ellos, eso que de aquí a mañana ya terminan las evidencias, Daniel Alejandro, Farley, John Edward, Andrés Felipe, José Iván, Edison Ferney, James, están a 4 evidencias, a 5 evidencias, Diana Karina, Alfonso, Juan David. En esta semana destaco a Juan David porque estaba más colgadito y ha estado juicioso viendo evidencias, ya está nomás así, todavía como 12 o 13, o sea, estaba en esta zona, ya pasó aquí a esta. Valeria que tenía problemas de salud, pero digamos que están poniéndose al día. Ya hoy vi que Edison subió una evidencia, entonces pues ahí vamos en el proceso. Laura Elixir, Luis Eduardo, Iván, Geraldine y Joan Adolfo. Entonces de aquí para allá, entonces hoy ya veo por aquí a Camilo, espero que este fin de semana se me reporte con algunas evidencias, pueda arrancar por la interactiva, tal vez que hay interactiva creo que en la 12 y en la 14, entonces vea, con una o dos evidencias ya queda aquí en el lote de los amarillos, lo mismo yo, Viviana. Rafael, no sé si tenga problemas de salud, porque él pertenece a un grupo, o sea, está colgado, entonces de pronto le encargaría a Valeria y se me escapa el nombre del otro compañero, a ver cómo hacemos para colaborarle, que él se nos ponga al día. Diana Carolina Montes, Juan Sebastián, que también tiene temas de salud, de Diana, si no sé nada. Mauricio, tampoco tengo información. De Snyder, tampoco sé, y de Camilo Andrés Hurtado Ávila. Los demás, no los voy a mencionar que ya están en proceso, algunos de estos son, digamos que heredados que por alguna situación o trámite administrativo están allí desde el año pasado, porque hay algunos que no ingresan desde mayo, junio del año, o sea, ya completaron un año sin ingresar, pues evidentemente ellos no van a terminar la formación. Entonces ese es otro pues aspecto que hay que revisar y pues tenerlo en cuenta. Listo, les voy a mostrar aquí, voy a robarme 5 minuticos. Estos son los enlaces que nosotros tenemos de la DIAN. Entonces, en algunos de esos enlaces, vean, y esto es lo que yo les digo que hagamos el ejercicio completo. Ahí atrás, voy a dar 2 minutos para mostrarles acá. Entonces, en esos enlaces que yo les di, sale esto. Pero voy a tomar acá el código para hacer el ejercicio completo de cómo buscar. Listo, entonces, esperen, quiere llegar acá. Cuando nosotros llegamos aquí a las consultas, entonces nos da diversas opciones. Entonces hay una general, por medidas, por código, nomenclatura. En el caso este del limón, yo la hice por código y nomenclatura. Entonces les voy a dejar acá el enlace, por si de pronto ustedes se me pierden. ¿Dónde está? Acá. Con ese enlace ustedes llegan al código. Listo. Entonces, aquí voy a colocar el ejemplo del código porque cómo llego a ese enlace y lo podemos buscar por el orden alfabético, que era una de las opciones que estaba allí. Ay, no, perdón. La embarré porque aquí era 0, aquí está, 080, 050. Listo, entonces él nos muestra acá el limón, entonces, que era uno de los pantallazos que yo les mostré allí. ¿Sí? Entonces este fue el que yo digité y hay otros que son muy parecidos que también vimos acá. Aquí había la Lima Tahití, y yo les decía que es. Nosotros lo podemos buscar acá por aquí por donde dice índice alfabético arancelario si no lo conocemos, entonces por ahí también lo podemos encontrar. El código de la nomenclatura. Aquí me devolví yo. Aquí nos va a mostrar, perdón, reglas de la nomenclatura. Entonces, cada una de las mercancías tiene todas estas reglas. O sea, por eso les decía que para esto voy a hacer como una sesión especial para ampliar este tema, porque es bastante largo. Entonces, acá, usted puede consultar. Este enlace está en las plantillas, pero sin embargo se los voy a dejar acá
lo volvemos acá. Entonces aquí no podemos consultar general, consulta su propiedad arancelaria, por medidas, por código de la nomenclatura, por estructura de la nomenclatura, por índice alfabético. Entonces pero usted sabe cómo se llama el producto. Entonces aquí les voy a dar una pista para la evidencia 1 de la madera. Entonces le damos clic aquí en este numeral y entonces aquí nos habilita aquí unas páginas del 0 al 9. Entonces sabemos que madera, buscamos la M y entonces me da desde Mac a Z, o sea, como un diccionario. Entonces madera, entonces debe estar acá, le damos clic allí y entonces me muestra. Entonces me muestra inclusive a 14. Entonces código, madera, machete, madera cerrada, no sé qué, madera. Entonces hay que definir ese mueble rústico, a qué tipo de madera se refiere. Madera conífera de partículas, etcétera, etcétera. Y ¿cómo se llama? Yo les hablé de un manual. Entonces en ese manual de las piedras de madera que les di el link, entonces ahí ustedes van a determinar cuál de estos es. Madera moldurada, madera no sé qué, si se llama. Entonces esa es una manera de encontrar el código, que también, como lo hacen para la evidencia 1, lo pueden hacer para la evidencia 6. Entonces ustedes por el nombre determinan, venga, yo voy a trabajar este producto. ¿Listo? Clara y precisa la información de la consulta con la página de la DIAN. Pues es de trabajar en uno de los enlaces aquí de apoyo. Hay un video, búsqueda de los aranceles. Entonces aquí hay un video en YouTube. Aunque la página, digamos, ha cambiado en su estructura, porque es un video como viejito, pero en esencia, digamos, son los mismos pantallazos. ¿Listo? Entonces aquí. Y hay otro documento que se llama, eso está en la primera 27, guía práctica para clasificar la partida arancelaria de un producto. Es un documento de ProColombia. Vamos a darle ustedes clic. Listo. Y aquí está también lo que vimos de la importación, de un video de cómo se un arancel, etcétera. Listo. Eso era como, digamos, la temática del día de hoy. Entonces, si Dios lo permite, vamos a ver si un compañero que maneja también el tema de comercio internacional, el día martes él nos regala una media horita y hacemos un ejercicio en donde profundizamos el tema de los e-commerce y este manejo de la página de la DIAN, que es quien determina, como lo vimos tanto en el video como en la conferencia que yo les presenté, que es de donde sacamos el dato de esa información, de esa partida arancelaria. Que existen empresas que prestan ese servicio, pero ¿qué hacen? Hacen lo mismo, se meten a la página de la DIAN y le cobran un valor, determinarle el código. Entonces la idea es esa. Y finalmente, no sé si aquí tenga abierto el curso, lo que yo les decía de que algunos, a ver si ya por inactividad me toca volverme a loguear. Sí, me toca volverme a loguear. Tenemos ya todas estas hojitas que ya me ven. Hemos tenido algunas dificultades. Cuando de pronto yo le retroalimente, este que me acuerdo, y no aparezca la retroalimentación, me escriben por WhatsApp, porque es que a veces uno la hace y no la toma. Entonces yo más adelante me doy cuenta que tiene nota, o viceversa, aparece la retroalimentación y no aparece la nota. Entonces me escriben por WhatsApp o un correíto y yo verifico. Ha sucedido un par de veces que que a veces uno le da el sí o de pronto muy rápido. Lo otro que voy a decir que le explicaba a alguien, yo califico 4 o 5 evidencias y luego mando las 5 notas. Entonces, muy probablemente desde que leo la primera evidencia hasta que lea la quinta, pasa una hora. Entonces, porque usted lo ve y ve que no hay nota. Y lo otro, no desesperarse en subir la evidencia 4, 5, 6 veces. Y regularmente yo les califico casi siempre dentro de las primeras 24 horas. Pero hay algún día que tengo alguna reunión o algo, entonces de pronto califico dentro de las 48. Pues tenemos 72 horas para calificar, entonces no se me asusten por el tema. Entonces esto era lo que yo decía, que la semana pasada me pareció curioso que alguien no sabía que dándole clic salía el cuadrito que yo les muestro y entonces
como sé que de pronto no era evidente, era citar aquí y allí se descarga ese mismo Excel que yo les mostré y aquí está. Si de pronto también en algún momento, como son dos fichas que van en el mismo avance de la formación, me llegase a confundir y de pronto se me fuera cruzado, pues también me escriben, me avisan, porque somos humanos, pues lo ideal es no equivocarnos, pero en algún momento puede llegar a pasar. Listo. Los materiales igual, mañana ya encuentran, ahorita a las 12 de la noche se habilita la información. Voy a agregarles unos manuales más y alguna otra información adicional a la que trae el curso. Listo, eso era todo como por el día de hoy. Entonces, no, nada, agradecerles que se sigan cuidando, no solamente pues, por ustedes, sino por su familia, etcétera. Esta es una enfermedad que a veces es un poquito traicionera, nos coge desprevenidos y como yo digo, no da papaya. Con algunos les he compartido por ahí una receta que tengo que pues a nosotros nos ha dado, pero por allá en un pueblo, en Coyaima, en el sur del Tolima, les ha funcionado. Entonces ahí yo tengo por ahí como un remedio casero. Entonces si de pronto alguno le desea compartir, pues no, se lo gente de la casa de esta formación, pero estamos en una situación especial y compleja y que me he dado cuenta que a algunos de ustedes les ha tocado enfrentar esa situación. Entonces con el mayor de los gustos me escriben y yo les comparto esa pequeña información. Nada, agradecerles. Pienso que mañana antes de las 2 de la tarde ya está, o sea, ahorita en un rato de pronto está la conferencia de que el internet esté bien, ya la encuentran en YouTube, los que se han suscrito al canal, o yo se las comparto por los grupos para que la tengan y ya a partir de mañana pueden comenzar a trabajar y no se asusten, que vuelvo y les digo, en este pequeño ejercicio que hicimos allí, con demostrar algunas cosas de la vida, allí se realiza el 50% de la evidencia. De la evidencia es tomar los pantallazos. Y en la evidencia, bueno, pues que se hay que investigar un poquito del mercado italiano. Pero si alguna cosa se sienten perdidos o algo, recuerden que los viernes y los martes en la noche estamos allí para dar ese apoyo y esa orientación si de pronto no encuentran alguna información, porque la idea es que hagamos el proceso. Entonces, ese es el máximo esfuerzo siempre en cada que llega una nueva actividad, darle a ustedes todos los elementos para que desarrollen y a partir de allí ustedes comiencen a buscar otros. Porque yo simplemente les doy una pequeña base, pero existen muchos más. Listo, entonces detengamos aquí la grabación porque, vea, como siempre, yo me emociono y se me pasa el tiempo. O sea, por mí me quedo aquí otra hora.